1 de Génesis. ¿Ya todos lo tienen? Creo que es el más fácil de encontrar de todas las escrituras. Capítulo 1 de Génesis. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya todos lo tienen? En el versículo 26 dice la palabra del Señor. Versículo 26. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme o de acuerdo a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Espíritu Santo, ayúdanos en este día, Señor. En el principio Dios habla que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. En esa imagen que entendemos y hemos estudiado otras veces, que quiere decir que fuimos creados para reflejar su gloria. La imagen es lo que refleja. Amén. La palabra imagen quiere decir reflejo. Diga conmigo, reflejo. Fuimos creados para reflejar su gloria, para reflejar su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dice que es la gloria. Diga conmigo, la gloria. Cada vez que hubo una aparición de Dios, lo que apareció fue una gloria, una luz. Amén. Una gloria. Cada vez que Dios aparece a Israel, se le apareció con muchos nombres. Se le apareció como Jehová Jireh. Diga, Jehová Jireh. Jehová mi provisión. Entonces, llevar la gloria de Dios equivale a llevar parte de lo que Él es. Diga, Él es la provisión de su pueblo. Amén. Dice que Dios es nuestra bandera, nuestro estandarte. Diga, quien pelea por nosotros. Amén. Que la gloria de Dios en mí se refleja. Se debe ver a Dios peleando por mí, no yo peleando por mí mismo. Amén. Cuando vemos a Dios como Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, que fue uno de los nombres con el cual se presentó delante de Israel, Jehová de los ejércitos. Cada vez que Israel iba a estar en guerra, dice que Jehová de los ejércitos iba con ellos. En otras palabras, Dios pelea por nosotros. Diga conmigo, Dios pelea por nosotros. Cada vez que hubo un nombre, diga Adonai, diga Adonai. Jehová Adonai es una de las glorias de Dios, un reflejo de la gloria de Dios. Diga, Él es el Señor. Diga, Él es el Señor de mi vida. Él gobierna mi vida. Él dirige mi vida por su palabra. Él me dice lo que debo de hacer en cada situación, porque Él es el Señor. Diga conmigo, el Señor, el Adonai. Amén. Diga, Él es el Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, traducido así, pero en el original dice el que tiene bastante pechos para alimentar a su pueblo. En otra palabra, quien sustenta a su pueblo, que es todopoderoso para que a ti nada te pueda faltar. Una de las cosas que Dios puede hacer contigo es suplirte para que nada te pueda faltar, y eso es parte de la manifestación de la gloria de Dios. Y si sigue buscando, Dios se presentó como Jehová Shalom. Diga, Jehová Shalom. Es otra manifestación de la gloria de Dios. Diga, el Dios de paz. Diga, el Dios de paz. Una de las cosas que Dios quiere que reflejemos al mundo, ¿qué es? Paz. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado es símbolo de que está falto de paz. Amén. Nos hicieron para reflejar la gloria de Dios. Diga, la gloria de Dios. Otra manifestación de esa gloria fue Jehová Sama. Diga, Jehová Sama. En Ezequiel, diga, Jehová está presente. Estamos llamados, donde nosotros lleguemos, a manifestar la presencia de Dios, porque es parte de la herencia que nos dieron en la creación del Señor. Cada una de esas glorias o de esas manifestaciones de la gloria de Dios debe ser vista en nosotros. ¿Por qué razón? Porque fuimos hechos para reflejar su gloria. La iglesia hoy tiene menos impacto o impacta menos al mundo, porque la iglesia no camina bajo la gloria de Dios, sino camina bajo la opresión del mundo. Entonces no estamos reflejando la gloria de Dios, estamos reflejando la opresión del mundo. Y estamos como está el mundo, cabizbajos, tristes, preocupados, sin paz.
Aló. Amén. Pero eso pasó, diga conmigo, por el pecado. Diga, el pecado trajo eso. La intención original de Dios al crearnos fue que seamos el reflejo de su gloria. ¿No conmigo? El reflejo de su gloria. Dice la palabra que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Cristo dice que nosotros nos alumbró, nos iluminó para que reflejemos esa misma gloria de Dios. Ahora, en este transcurso de la intención original del Padre y la obra del Hijo, que fue transformarnos a través a la imagen que perdimos, sucedió algo malísimo, y fue que el hombre pecó. Diga, el hombre pecó. Cuando Adán peca, dice la palabra que todos los hombres después de Adán, juntamente con él, son destituidos ¿de qué? De la gloria. En otras palabras, ya no tienen capacidad para poder reflejar esa gloria para la cual fueron creados. Fueron creados para reflejar la gloria de Dios, pero por cuanto pecaron, ellos perdieron o perdimos el reflejar esa gloria. Entonces ahora ya esa gloria de Jehová Shalom, el Dios de paz, no se veía. Ahora la gloria de Jehová Sama, o Dios está presente, no se veía. Ahora la gloria de Jehová Adonai, el Señor, no se veía. Ahora las glorias que hemos mencionado antes, ninguna se veía en el hombre, porque el pecado hizo que nos destituyeran, nos quitaran el derecho a reflejar la gloria de Dios. Fue tanto el pecado en la tierra que en el capítulo 6, si no recuerdo, Dios tiene que destruir la humanidad en la tierra por la abundancia de pecado que había. Fue necesario que Dios destruyera la tierra, y solamente Noé con su familia fue dejado vivo. Y te voy a decir más, el arca de Noé no fue creada para salvación de la gente, fue creada para preservación de la raza humana, porque no había espacio en el arca de Noé para salvar a todo el mundo. Ya había sido destinado por Dios destruir la tierra con agua por la maldad del hombre. Era demasiado, era un caso que había que cortarlo de raíz, y Dios tuvo que hacerlo. Y el hombre duró, aunque Noé se quedó y su familia, Noé mismo, con el mismo principio, cuando sale del arca, lo primero que hace es que el hijo de él peca contra él, y Noé lo maldice. Y dice la palabra, según el contexto judío de lo que hizo Cam con su papá, no fue simplemente que lo vio desnudo. En el contexto judío dice que ningún padre en esa cultura hebrea maldecía a un hijo porque lo viera desnudo. Fue algo más lo que él hizo. Y dice la palabra que Noé maldijo a su hijo. Al maldecir a su hijo, la maldición continuó creciendo en la tierra. El pecado se siguió multiplicando. Cam se dice que es la parte del, no voy a decir porque no quiero que nadie se me vaya a ofender, pero hay una parte del mundo que fue poblada por los cananeos, amén, por los hijos de Can. Y esos hijos de Can hoy son una de las áreas más pobres de la tierra, porque lo peor que puede hacer un padre es maldecir a su hijo. Usted me está entendiendo. Por la autoridad que tenemos delante de Dios, no podemos abrir la boca para maldecir. Y Noé maldijo a Can, y hasta hoy la maldición de Can sigue. Solamente se rompe personalmente, individualmente. Cuando una persona cree en Jesucristo, amén, la maldición se le rompe. Amén. Pero si no entra en ese nivel de conocimiento, de revelación de Dios en Cristo Jesús, continúa bajo maldición, independientemente de que vaya a la iglesia. Ponga atención, el hombre cayó en el estado pecaminoso: guerra, destrucciones, muerte, enfermedades, maldiciones y todo aquello que el pecado trajo. Cuando Jesús llega a la tierra, narra la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que en los tiempos de Jesús habían unas manifestaciones demoníacas como nunca. Los demonios eran dueños de la tierra. En esa área de Israel, y los demonios estaban como señores. Usted ve que Jesús continuamente echa fuera demonios. Es algo tan normal echar demonios fuera, porque Dios se había alejado de Israel por más de 400 años. No hubo profeta en medio del pueblo. Desde el libro de Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, pasaron unos 400 años. No hubo voz de Jehová en Israel. No había voz de Dios por ningún lado. Muerte, persecución, cautiverio, enfermedades, maldiciones. Fue todo lo que en 400 años hubo. Cuando Jesús llega a la tierra y entra a su tierra, a su terruño, al área donde Dios lo hizo nacer, al área que Dios, dice la palabra, había escogido para él, encuentra un pueblo lleno de maldiciones, lleno de todo tipo de maldiciones, de enfermedades, legiones demoníacas viviendo en personas.
algo destructivo, algo dañino, que hasta hoy Jesús trabajó mucho en 3 años y medio. Jesús tuvo que hacer mucho trabajo espiritual, de sanidad, de liberación, porque lo que había el área era demasiado por causa del pecado. El pecado destruye, el pecado mata. El pecado podría saber sabroso en un momento X, pero mira, aguántate para que espere lo que viene atrás, porque destrucción viene atrás, porque la paga del pecado, ¿qué es? Me gusta en inglés, dice la paga del pecado. Lo que está diciendo es, cuando tú trabajas para el pecado, tu salario es muerte. No es que lo que está diciendo es que cuando uno trabaja para el pecado, hay un salario que el pecado le paga a uno, y es muerte. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que Cristo vino a dar, vida eterna. El hombre fue creado a imagen de Dios para reflejar la bondad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Pero el pecado vino para reflejar ¿qué? La maldad del diablo. Pon atención, porque la muerte fue lo que él trajo. La rebelión que él tuvo en el cielo, por el cual fue echada, trajo muerte a través del pecado. Cuando una persona camina pecaminosamente, lo que va a hacer es atraer muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pon atención, cada vez que a mí me molesta, me duele, me hincha, cada vez que una persona le echa la culpa a Dios de un problema que tiene. Cada vez que hay una persona diciendo, Dios me mandó esta enfermedad, Dios sabe. Si Dios mandó esta enfermedad por Facebook, si yo tengo lo que estoy pasando ahora, es porque Dios sabe que tengo la fuerza para soportarlo. Eso es orgullo. Eso es orgullo espiritual. Eso es decir, yo puedo, mándame lo que tú quieras que yo puedo. La única razón por la cual hay una enfermedad en la tierra es por el pecado. El apóstol Pablo dijo por el Espíritu Santo, si lo que yo antes destruí, lo vuelvo a edificar, me convierto en transgresor. Si Dios en la cruz del Calvario destruye la enfermedad y la vuelve a edificar en tu cuerpo, entonces Dios se convertirá en transgresor, y Dios no puede transgredir porque Dios es santo. Amén. Me duele cada vez que se culpa a Dios de la muerte que hay en el mundo, de las guerras, de la gente que muere de hambre. Me molesta y culpen a Dios. La gente no entiende que hay una ley espiritual que dice que lo que el hombre siembra, lo que el hombre siembra. Entonces, hermano, no es cuestión de que Dios te mandó a ti esa pobreza que tú has sembrado para cosechar riqueza. No es que te mandó a ti la enfermedad. Mira para atrás, a veces hay una herencia de maldición en la familia que te visitó. La que mami sufría de eso, pues fíjate, viene de raíz, entonces viene de familia. Es algo generacional que tienes que pelearlo para cortarlo, para que no continúe en ti y en tus hijos y tus nietos. No culpes a Dios de lo que Dios no ha hecho. Cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Dios fue tan bueno que creó Él mismo. Dice que Dios mismo plantó un huerto con todo tipo de bien, y en ese lugar puso a Adán y puso a Eva para que no le faltara nada. Amén. Dios es tan bueno que cuando lo crea y baja al huerto, dice que todos los días se paseaba en el huerto con Adán hablando. Y dice Proverbios que su deleite está en la parte habitable de la tierra. Es decir, Él se deleita con nosotros. Dios no es un Dios que anda buscando una razón para castigarte. Dios no anda buscando algo para hacerte daño. Dios no es malo, Dios es santo. Diga, Dios es santo. A una gente que planifique mal contra otro no tiene santidad. Dios no tiene planes contigo para mal, para destruirte. Dios es el Dios, dígame, Dios es el Dios bueno. El salmista dijo, gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Cómo es Dios? Bueno. Mucha gente, por la mala imagen que tienen de Dios, que le han formado con la religión del mundo, de que Dios es un verdugo, mucha gente no se acerca a Dios porque le tiene miedo, no temor de Jehová, sino miedo. Porque creen que si se acercan a Dios, Dios los va a castigar por su pecado, y no entiende que en la cruz Él llevó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en pecado vivía encuentre en Él el perdón de pecado y sea reconciliado para con Dios. Cuando yo nos creó su imagen. Diga, a imagen de Dios me creó. Dígalo, a imagen de Dios me creó. La intención de Dios para contigo fue buena siempre, y ha sido siempre buena.
Dios nunca tiene intención con la raza humana de destruirla, porque si hubiera querido destruirla para siempre, no deja a Noé vivo. A Dios no le es difícil destruir aún el planeta mismo y levantarse a otro planeta con otra raza que no sea pecaminosa, porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Dios todo lo puede. ¿Sabes por qué no lo ha hecho? Porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque no hay nadie como Él, porque Él es glorioso, Él es hermoso, Él es precioso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es clemente. Él te salvó no porque tú eras bueno, sino porque Él es bueno. Amén. Te hizo promesa gloriosa, no por tu bondad, sino por la de Él, porque Él sigue siendo bueno. De tal manera me amó que a su Hijo lo sacrificó en una cruz para que yo, creyendo en su Hijo, encontrara vida eterna, fuera reconciliado con el cielo. Me divorció del infierno y me casó con el cielo. Yo estaba casado con el infierno por el pecado, y Jesús pagó por mi pecado, y ahora me divorcié del infierno y me casé con el cielo en Cristo Jesús. Diga aleluya. Eso hizo Dios por nosotros. Diga, eso hizo Dios por mí. Dígalo, eso hizo Dios por mí. La intención de Dios desde el principio fue bendecirnos. Si hoy te está cosechando problemas, mira a ver qué fue lo que sembró ayer, porque lo que usted cosecha hoy fue lo que usted sembró ayer. Y si hoy no se arrepiente, mañana seguirá cosechando cosas malas, porque lo que tendrá mañana va a ser, ¿sabe qué? La cosecha de lo que sembró hoy. O usted empieza a sembrar correctamente hoy para que mañana haya un fruto bueno. Por eso tú ves que muchas veces hay personas que son tercera, cuarta generación de cristianos verdaderos del Espíritu, gente que conocieron a Dios en la intimidad, y te fijas que la vida de ellos es tan fácil. Tienen menos problemas que nosotros. Tal vez ni siquiera buscan a Dios tanto como tú lo buscas, pero sin embargo para ellos como que se les facilitan las cosas. Y a usted que está de rodillas y orando y clamando, se le pone tan difícil. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Cuando mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre y mi madre y mi gente trasera me abrieron el camino así, sal delante de Dios y me bendijeron. Yo no soy heredero de la salvación, pero soy heredero de la bendición. Amén. Yo como padre puedo abrir un camino de bendición para mis hijas. ¿Sabe qué? Y si ellas se mantienen en el camino que Él abría a ellas, los hijos de ellas van a ser más bendecidos que ellas. Y ella más que yo. Y mis bisnietos van a ser más bendecidos que mis nietos y que mis hijas. E iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque ese es el llamado de Dios. Amén, amén. Yo venía con muchos arrastres del mundo que tuve que pelear mucho. Quítate del medio, suéltame, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Pero mis hijas no pasaron por lo que yo pasé. Ella tiene menos que reprender y más tiempo para recibir la bendición que le estoy dando. Y si los nietos se meten bajo esa cobertura de la madre, que también te envía Jehová, va a haber menos cosas que tendrán que pelear. Porque en mí tal vez vieron cosas humanas, naturales, peleándola, pero en ella no la van a ver. Tendrá más tiempo para recibir la bendición, porque la bendición de Dios es inagotable. Diga, inagotable. No hay límite para la bendición de Dios. Si tú has sido bendecido por Dios en la manifestación de esa bendición, tus hijos pueden ser más, tus nietos pueden ser aún más, tus bisnietos aún más, porque dice la palabra en Éxodo 20 que Dios bendice hasta las 1000 generaciones. Aleluya. Porque la intención original de mi Padre fue crearnos para reflejar su gloria a la imagen y semejanza de Dios. Semejanza quiere decir que somos espíritu, como Dios es espíritu, dentro de un cuerpo con un alma. Cuando usted se muere de aquí, que su cuerpo se queda inerte, usted se fue de aquí, ahí le quedó el cacarón donde usted vivía, porque usted antes de todo es espíritu. Por eso es que hay una condenación eterna o una salvación eterna, porque el hombre cuando muere el cuerpo se le pudre, pero como persona, como ente espiritual, permanece para siempre, o delante de Dios para bendición, o delante de Satanás para maldición. Aló. Digan, no creó a su imagen y a su semejanza.
Es decir, me hizo espíritu para que pueda tener comunión con Dios, que es espíritu, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, dijo el apóstol Pablo. Entonces, como espíritu, tengo la capacidad de recibir instrucción de parte de Dios y de comunicarme con mi Dios. Y como su imagen, diga, como su imagen, tengo capacidad para reflejar su gloria. Diga aleluya. Diga aleluya. Pero amado hermano, el pecado nos quitó la imagen. Y todavía hoy la misma iglesia que ya fue lavada con la sangre de Cristo, que ya ha creído al mensaje del evangelio, que sabe que Cristo murió por ella, que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que vino como hombre, que sabe que mismo pagó por sus pecados, que sabe que fue al mismo infierno a llevar su pecado, que sabe que nació de nuevo, que sabe que el Espíritu Santo mora en ella. Esa misma iglesia hoy aún no refleja su gloria. No estoy negando que no seas de Dios, eres de Dios, pero no hay cosas en nuestras vidas que están bloqueando. Y es porque, mírame hermano, por la falta de fe el hombre cayó delante de Dios, porque prefirió creer a la serpiente antes que a Dios. Dios dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Hubo una palabra que Dios le dio, que Adán y Eva se negaron a creerla. Pero vino la serpiente y dijo: no, ciertamente no morirás. Sabe Dios que el día que coma de ella serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y le prefirieron creer la palabra de la serpiente antes que la palabra de Dios. Por la falta de fe el hombre cayó de la gloria de Dios, y solamente por la fe el hombre restaurado a la gloria de Dios. Jesús dijo: el que en mí cree, aleluya, el que en mí cree, aleluya, el que en mí, dice la palabra, el que en mí permanece, diga amigo, el que en mí permanece. Eso quiere decir, el que se mantiene en comunión con el Señor. Y dice: y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, cuando la palabra de Dios, ¿qué sé? Como una película. Y la palabra de Dios es la que rige tu vida. Esa es la que te gobierna. Es el camino que se va desarrollando delante de ti, por el cual tú andas. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, cuando tus decisiones son tomadas de acuerdo a lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo, por cuanto estás permaneciendo en Él, en una comunión, te guía por esa palabra a lo que debes de hacer. Entonces dice que si usted permanece en Él, en esa comunión con Él, y esa palabra llega a ser ese camino por el cual tú andas, dice: pide lo que tú quieres, que te lo voy a dar. Amén. Porque la restauración de la gloria de Dios tiene que ver con eso, en que Dios manifieste en ti todo aquello que es de acuerdo a lo que Él ya ha prometido en su palabra. Por eso dice que si tú permaneces en Él, que si tú permaneces sumergido en la comunión con Él, conociéndolo a Él en la intimidad, y las palabras que traen este bendito libro llamado Biblia permanecen en ti, en otras palabras, son las que rigen tu vida. Pide lo que tú quieras. Así dice Juan capítulo 15, versículo 7. Pide lo que tú quieras. Pero dice Santiago: vosotros pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, así dice. Porque ¿cómo pido yo de acuerdo a Dios si no conozco la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios está escrita en esa palabra. Jesús dijo: el que me sigue, digo conmigo, el que me sigue, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, dice en otra parte. Y el que cree en mí y muere no morirá para siempre, dice en otra palabra. El que cree en mí, el que me sigue, el que cree en mí, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. No andes después del camino que te mostraron tus papás o tu mamá o tus abuelos, tu tío, tu pueblo o tu ciudad o tu país o tu cultura. Camina de acuerdo a las palabras del Señor Jesús. Niégate a ti mismo, aleluya. Entra en el gozo de tu Señor, negándote a ti mismo. Deja el gozo tuyo y entra en el gozo del Señor. Porque cuando tú caminas, dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La ventaja del gozo de Dios es que no te da resaca.
gozo de Dios no te da hangover. Así que se dice en inglés. Hangover. El gozo de Dios te da fortaleza. Aleluya. ¿Qué es el gozo de Dios? Fortaleza. Pero para llegar a ese nivel hay que abandonar aquel para entrar en este. En Adán un día caminamos en ese gozo, en esa fortaleza, en esa gloria, en esa imagen. Pero pecamos en Adán y todos nos descarriamos a una. Todos nos hicimos inútiles, dice Romanos capítulo 3. Inútiles. Nadie busca lo bueno, nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Hasta que Cristo vino y empezó a hacer que en el hombre morara el Espíritu Santo. Ponga atención. Caímos, digo amigo, caímos. Y en esa caída aprendimos otras culturas que no era de Dios, otra forma de pensar y de actuar que no es la de Dios. Y aprendimos, y así como Israel en Egipto aprendió la cultura egipcia como algo normal, para ellos la cultura egipcia era algo normal, y Dios tuvo que meterlo en el desierto para enjabonarlo con la palabra y quitarle el sucio egipcio que traía. Dice la palabra: os traje al desierto para hablarles al corazón. Sí, nos tienen que enjuagar, bien enjuagados, para que botemos todo eso que hemos traído del mundo, de la cultura, de la idiosincrasia de los pueblos, como dicen, donde celebramos fiestas paganas. Tú sabes que cada cultura de cada pueblo se formó de acuerdo al culto que en cada pueblo se celebraba a los ídolos. Por eso, hermano, que los pueblos tuyos y míos, nuestra cultura está dañada con idolatría en todo lo que hacemos. Idolatría no únicamente a ídolos hechos de manos por los hombres, idolatría a la mamá, idolatría a los hijos, idolatría al marido, idolatría a la mujer. Pena es lo que siento en mi alma. ¿Sabes qué es eso? Idolatría. No voy a cortar las venas, que nadie me quiere, eso es idolatría. La cultura no está dañada, está llena de idolatría. Es perversa. Por eso Jesús, aquella mujer cananea que va donde él a pedir un favorcito: hey, hijo de David, ten misericordia. Mira, se vistió de religión para pedirle un favorcito. Hijo de David, un término usado únicamente por los judíos, porque es un término usado por la gente que estaba en pacto con Dios en Moisés. Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sus discípulos: dice, esa mujer que tanto que vocea tras nosotros. Dice, déjala. Ella no sabe que solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer insistía más, diciendo: ella no es parte de la casa de Israel, no puedo hacerle a ella el bien que me pide, porque ella no tiene pacto conmigo y me lo está pidiendo de una posición de pacto. Me dijo: hijo de David. Y después dice: mírame, mujer, no es justo quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Por el concepto judío, perro eran los idólatras. Ahí estaba yo, ahí está usted. Un perro. ¿Se recuerdan cuando Gedeón? Llévame a río a ver agua? Y lo que lava como perro por la parte. Dios no quiere gente que lava. Quiere gente que lleve el agua. No es justo quitarle el pan a los hijos y dárselo a los idólatras. Todas las culturas del mundo, excepto Israel, la cultura israelita se formó bajo el culto a Jehová. Por eso es que no es una mala cultura. ¿Usted me está entendiendo? Pero en mi país el culto está basado en una virgencita. Y lo más probable sea también en el suyo. La misma individuo que se llama diferente en cada país. La misma persona con un nombre diferente en cada país. Colmada de idolatría. Eso pervirtió, porque nos dio una imagen que no es la nuestra.
Diga, esa no es mi imagen. Fuimos creados a imagen de quién. ¿A quién tenemos que reflejar? Ay, pastor, pues yo reflejo porque yo ando en santidad, yo ando en santidad, yo ando en santidad. Y anda sin paz. Dice Hebreo que es paz y santidad. Nadie verá al Señor. Es imposible caminar en paz, en santidad, si no hay paz. Es imposible caminar en santidad si no hay amor. Es imposible caminar en santidad si no hay benignidad, bondad, dominio propio, templanza, el fruto del Espíritu. Porque en última instancia la santidad de Dios se manifiesta en el carácter de Cristo. Fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe. Falta uno. Son 9. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque nos quiere devolver la imagen. Diga, Dios me quiere devolver la imagen. Ahora, ¿cómo Dios obra para que esa imagen venga a nosotros? Váyase conmigo a Romanos capítulo 3. El capítulo 3 está después del capítulo 2, antes del 4. Gracias. Capítulo 2, antes del 4. Hay 3, entre el 2 y el 4. Ya saben. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 13. Capítulo 3. ¿No todos tienen? Amén. Lea conmigo. En el versículo 1. Léalo en voz alta, por favor. Versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué yo dije? 3. No, 3 no. Perdón, 8. Perdón, así, Romanos capítulo 8. 8 está después del 7, antes del 9. 8. 3 es el versículo clave que vale con ustedes hoy. Pero vamos a leer a partir del versículo 1. Amén. Léalo en voz alta, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. Siga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ponga atención. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos ahora a detallar un poquito esto. Aleluya. Cuando el hombre cae en pecado, Dios levanta un hombre llamado Abraham, descendiente de Noé. Y a través de Abraham, Dios da un hijo llamado Isaac. Isaac da un hijo llamado Jacob. Y a Jacob le da 12 hijos. Esos 12 hijos forman la tribu de Israel, forman la nación de Israel. ¿Ok? Esa nación se levanta y levanta un hombre llamado Moisés, a través del cual Dios le entrega un pacto de ley. Diga, un pacto de ley. La ley no vino para salvar, la ley vino para mantener a Israel alejado del pecado mientras se cumplía en ellos el propósito por el cual los había creado, que era traer a la tierra el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? Dios levantó una genealogía por años hasta que llegó el momento que el Mesías nació en la tierra. Entonces la ley vino, digo esto para que entiendan el versículo, la ley vino como un ayo, dice la palabra en el capítulo 3 de Romanos, como un ayo o como un guía, no, por ahí una palabra, un tutor para llevarnos a Cristo. Alguien, mientras tanto, que nos mostró lo pecaminoso que somos, porque dice la palabra, yo no conocía lo que es robar hasta que me dijeron no robes. Sí, la ley de Dios vino a mostrarme a mí los muy pecaminoso que yo soy. Vino a decirme a mí lo malo que yo era. Vino a decirme a mí que yo estaba caminando en caminos perversos. La ley es un espejo que nos muestra a nosotros la suciedad que hay en nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios aquí, que un día, ponga atención cuando yo diga, un día, diga amigo, un día, Dios envió a su Hijo. Ponga atención. Quiero leer el versículo 3 contigo primero. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Si la ley no podía salvar.
Sí, era imposible para la ley, por cuanto que yo era débil por la carne. ¿Quién era débil? La ley. Nosotros éramos débiles. ¿Por qué? Por nuestra carnalidad. Amén. Dice, Dios enviando a su Hijo, ponga atención, Dios nos hace a ti y a mí a su semejanza. Y Él se hace a semejanza de nosotros. La primera vez que Dios nos crea a su imagen y semejanza. No le fuimos de la mano al pecado. Ahora Él quiere de nuevo que seamos lo que éramos antes. Y para lograr lo que éramos antes, entonces Él, ponga atención, Él que se hace semejanza. Diga conmigo, semejanza. No hay más. Semejanza. Sí, a mí me hizo espíritu para que yo tenga comunicación con Él y poder manifestar su gloria. Ahora Él se hace semejanza como ser humano, con atención, como pecado sin ser pecado. Para que entonces esa imagen que yo perdí por causa del pecado regrese a mí ahora. Aleluya. Ponga atención. Es muy lindo saber que Dios me hizo a su semejanza. Pero es precioso saber que Dios se hizo semejanza mía para devolverme su imagen. Ya lo entendieron. Se divirtieron muchísimo ahorita cuando dije que éramos la imagen de Dios. Pero que Dios se haga semejanza nuestra. El Dios todopoderoso que creó cielos y tierra, el Dios espíritu que todo lo llena con su presencia, el Dios sin límite, el Dios omnisapiente, omnisciente, omnipotente, el Dios que todo lo llena con su presencia, que Él se haga hombre. Dice la palabra que eso era locura para los griegos y tropezadero para los judíos. No pueden entender que el Dios eterno que creó las galaxias, hermano, que todavía los hombres están descubriendo galaxias, el Dios eterno, Él no entiende que se haya hecho hombre a semejanza de hombre como nosotros. La grandeza de que tú hoy vuelvas a recobrar la imagen que perdiste en el pecado está en que hubo uno, siendo Dios, que se hizo a semejanza de hombre. Aleluya. Por eso, hermano, que la palabra dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice aleluya. Por eso, hermano, el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, porque Él se hizo hombre. Aleluya. Diga, Él se hizo hombre. Él es el representante de la raza humana. Cuando estemos cielo allá, Él presenta sus manos así, dice, mira, ya pecó, Padre, pero mira mis manos, yo por ella derramé mi sangre, sangre de humano, a semejanza nuestra. Dice el Padre, ay, mi hijo, me están recordando que son humanos y que tú pagaste por su pecado. Aleluya. Diga, Jesús, 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 Jesús no es Cristo. Ponga atención. Jesús es el nombre, Cristo es el título. Hay un nombre sobre todo nombre. Diga, Jesús. No, yo en el nombre de Dios. Así me dicen los musulmanes. No es en el nombre de Dios. El nombre que representa a Dios en la tierra es el nombre de Jesús. El nombre por el cual la iglesia fue perseguida en el primer siglo hasta la muerte fue por el nombre de Jesús. Porque los romanos a sus dioses también le decían Dios. Pero como decía, en el nombre de Jesús, ahí venía la guerra. Porque es el nombre sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla se doblará. Y el infierno lo sabe esto. Y por eso quiere que tú no hagas nada en el nombre de Jesús. Es aquel día que el cojo de la hermosa fue sanado. Dice, en virtud de que este hombre que ustedes ven acá está siendo sano, es en el nombre de Jesús. No digo el Cristo, porque el Cristo no es un nombre, es un título. Diga Jesús. Hermano, miren, adore a Jesús. Dice Salmo 2, dice, honren al Hijo para que no se enoje, descanse en el camino. Ese Jesús, hermano, fue el que en una visión se le apareció a Juan en la isla de Patmos, que tenía los ojos como de
llama así, y el rostro como el sol al mediodía cuando resplandece, y de su boca sale una espada aguda de doble filo, y sus piernas eran como bronce bruñido, pulido. Era glorioso, habla simplemente mira, la espada de la boca habla de la palabra, la autoridad, el poder que tiene. Amén. El rostro como el sol habla de lo que él es luz. Diga, él es luz. Los ojos llaman de fuego, es que todo lo ve. Diga, todo lo ve. Diga conmigo, todo lo ve. Diga, todo lo ve. Todo. Él es el Dios todopoderoso. Dice, a mí me encanta hablar de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 6 versículo 9: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. no. Padre nuestro. Ese niño es Padre nuestro. Aleluya. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. Ese niño es admirable, consejero, Dios Fuerte. ¿Quién es ese niño? Dios fuerte. ¿Quién era Jesús aquí? Dios. Era Dios. Emmanuel. Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño, el hijo, son uno con el Padre. Es el Padre eterno. Ese es el príncipe de paz. Lo dilatado de su reino no tendrá fin. El principado, el gobierno está sobre sus ojos. Aleluya. Jesús, diga Jesús. 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 Luego proclame el nombre de Jesús. Predique el nombre de Jesús. No me hable de religión. No me hable a mí de doctrina. Háblame de Jesús. Háblame de Jesús. No me condene la gente. Háblame de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesús, para que la gente en Jesús encuentre vida eterna y restauración. El que se hizo a semejanza mía, Él me hizo a mí a semejanza de Él en Adán, pero Él, para recobrarme esa semejanza de Él o esa imagen de Él, se hizo semejanza mía, como de pecado, pero sin pecado, como hombre, pero siendo Dios. Aleluya. Diga Jesús. Jesús. Mira, si toda la iglesia, cada vez que predicara el evangelio, hablar de Jesús, otro fuera el resultado. Señor. Léase el libro de los Hechos y léase la predicación apostólica. Y usted va a ver que los apóstoles hablaban de uno: Jesús. Diga Jesús. 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 Único nombre, Jesús. Único intermediario entre Dios y los hombres, Jesús. Tú puedes estar en el hoyo con las algas sobre la cabeza cuando estaba Jonás. Invoca el nombre de Jesús. Puede estar en la angustia más grande que tú estés en tu vida, el dolor más grande. Invoca el nombre de Jesús. Jesús quiere decir salvación. Diga salvación o salvador. Jesús es Yeshua o Yeshua en el hebreo antiguo. Diga Jesús es salvación. Invocar su nombre es invocar salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, porque que invoca a Jesús, que está invocando salvación. Aleluya, diga aleluya, aleluya, aleluya. Es volvernos a esa fuente de vida, amado hermano. Es dejarnos de tanta periferia y venirnos al núcleo donde está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia son 66 libros, pero vas a encontrar a Jesús en cada capítulo de cada libro, escondido o revelado. Pero lo que no es de Jesús en la Biblia, porque me está enseñando para que no lo haga. ¿Usted me entiende? Lo busca en Proverbios capítulo 8, la sabiduría. Habla a tu cuello. ¿De quién habla? De Jesús. Él es sabiduría y poder de Dios. Amén. Búscalo en la bondad, en el amor. ¿Quién es la bondad? ¿Quién es el amor? ¿Quién es la paz? ¿Quién es el bien? ¿Quién es el poder? ¿Quién es la gracia? ¿Quién es el favor? ¿Quién?
Jesús. ¿Quién? Jesús. Solamente un nombre, amado hermano, el nombre de Jesús. Cada vez que tú lees la Biblia, no importa lo que estés leyendo, si lees a José en Egipto, que lo hicieron segundo, mira a Jesús. Amén. Mira a Jesús, que a quien el Padre primero le entregó todo dominio, segundo como hombre. Si lo vas a leer en Adán, es el postrer Adán antes de pecar, hablo. Donde quiera que lo miras en Isaac. Isaac nació por un milagro. Abraham 99 años, su mujer 90, nunca había parido, y Abraham nace. Así nació Jesús, por un milagro de Dios. Amén. Porque María no había conocido varón, no se había acostado con ningún hombre y salió embarazada, porque el Espíritu Santo vino sobre ella, hizo sombra y puso en ella a Jesús. Amén. Lo que usted lee en la Biblia, si no ve a Jesús, apártese. Diga al Espíritu Santo se revele, porque Jesús es el centro de la Biblia. Amén. Ve a David, el amado. David quiere decir el amado. ¿Quién es el amado del Padre? El Hijo Jesús. Ve a Salomón. David representa el tiempo de Jesús en la tierra, haciendo guerra espiritual, combatiendo el pecado para establecer el reino de Dios. Como David, 40 años duró como rey, estableciendo el reino de Israel. Ve a Salomón más tarde, 40 años de reino, nunca hubo guerra, representa el milenio de Cristo, donde no habrá guerra en toda la tierra. 1000 años en la tierra sin que haya guerra. Donde quiera que vas a ver a Jesús. Jesús es el todo. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación del hombre, no porque está fornicando, no, ese es rechazo a Jesús. Porque su fornicación en última instancia es decir a Jesucristo, no me importa lo que tú me digas, me importa lo que yo quiero. ¿Usted me está entendiendo? La condenación del hombre, cuando el hombre decide pecar, es porque está rechazando a Jesús. Diga Jesús. Jesús. Dice que la esperanza de gloria, Jesús es la vida, Jesús es la luz. Lo ponen como la vida, lo ponen como la luz, lo ponen todo, el agua, el pan. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Lo que tú necesites está en Jesús. Él dijo, si permanecen en mí, Jesús, y mis palabras en vosotros, Jesús, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Amén. Lo que pasa es que tú y yo estamos, ¿sabes cómo? Cuando estábamos muchachos, que la tía vivía en la esquina, tenía un árbol ahí de granada. Pero en lugar de decir a la tía, déjame entrar un par de granadas, díganos por detrás a robar la granada a la tía. Con el derecho de entrar por la puerta y con permiso coger las granadas, nos íbamos por atrás a tumbar la cachada, escondidos. Así hacemos con el Señor. Tenemos todo el derecho de recibir toda bendición de parte de Dios en Cristo Jesús. Pero no queremos entrar por la puerta que es Jesús. Queremos entrar por atrás a nuestro propio brazo, nuestros propios planes y decisiones por atrás, y conseguir lo que andamos buscando sin Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Se lo digo en puertorriqueño o en dominicano? Puertorriqueño es rebelión. 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 ¿Y en dominicano? Rebelión. Eso es rebelión. Diga, la puerta es Jesús. El camino es Jesús. Y la vida es Jesús. Todo lo tenemos en Él. No hay que buscar nada más, porque todo está en Jesús. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Diga Jesús. Jesús. Que no hay otro nombre, hermano. No hay otro nombre, no importa la circunstancia que te encuentres, clama a Jesús.
Buena casa. Antes de llamar por teléfono, clama a Jesús. Pero lo consciente, el cielo se mueve a tu favor cuando Jesús es invocado. Los ángeles responden a Jesús. Todo el cielo se va a favor tuyo cuando Jesús es invocado. ¿Qué tú no entiendes? El Padre al Hijo le entregó todo. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, todo está a favor tuyo. Se hizo a mi semejanza. Porque lo que era imposible para la ley salvar. Por cuanto yo era débil por el pecado, por la carne. Dios enviando a su Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia que la ley exigía se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la ley o a la carne. Carne quiere decir ahí obediencia según la carne, sino conforme al Espíritu, que es la justicia de acuerdo a la fe. Diga aleluya. Solamente hubo uno, diga hubo uno. Que obedeció la ley de manera cabal. Jesús, nadie más. Cuando yo creo que Él la cumplió, Él, como representante de la raza humana, hizo lo que Adán un día debió haber hecho y no lo hizo. Cuando yo creo que Él lo hizo, su justicia a mí se me entrega por la fe. Y ahora Dios me ve a mí en Él como que cumplí la ley, porque Él por mí la cumplió. Porque por fe somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Cantamos? ¿Cantamos? Sí, pero cantamos en gloria. Esa canción es linda.